tal? Bienvenidos nuevamente a este estudio diario de la Palabra de Dios. Gracias por seguirnos en este canal. Hoy vamos a leer la segunda carta del capítulo número 2 del libro de Timoteo. Así que quédate hasta el final, comparte, suscríbete al canal. Vamos creciendo poquito a poquito, pero ha sido una bendición de que muchos tienen un tiempo para estudiar juntos la palabra de Dios. Vamos a orar y leeremos el capítulo número 2. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por tu palabra y por la bendición del estudio diario. En el nombre de Jesús, amén. ¿Qué mensaje tiene Dios para ti y para mí esta mañana? Vamos a descubrirlo en el capítulo número 2. Tú pues, hijo mío, dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, lo cual has oído de mí antes muchos testigos. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otro. Esfuérzate en la gracia de Cristo Jesús, porque no es fácil, requiere esfuerzo. Por eso dice, el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Requiere esfuerzo predicar la palabra de Dios, requiere dedicación. Si no fuera eso, pues todo el mundo predicara. Necesita un sacrificio, dedicación. Y entonces versículo 3, mire lo que dice. Las consecuencias de predicar el evangelio no es una zona de confort. Ahí está lo que está pasando, lo que pasó con Timoteo, lo que puede ser que te esté pasando. Sin embargo, dice la palabra, sé un buen soldado. Dios nos ha llamado a ser buen soldado, a que perseveremos en la predicación del evangelio. Dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Cristo Jesús. Sufre penalidades. ¿Qué es eso? Pues pruebas, circunstancias adversas, circunstancias difíciles como un soldado de Cristo. Es como un soldado del ejército nacional. Sufre problemas, entrenamientos duros, enfrentamientos, situaciones difíciles. Sin embargo, ha sido llamado para ser un soldado que defiende un país. Es parte del ejército. Entonces Dios nos ha llamado que seamos parte del ejército, un buen soldado, y no para estar en una zona de confort. Hay penalidades, hay problemas, pero esfuérzate. Esta mañana sé un gran soldado de Cristo, del evangelio de Cristo Jesús. A pesar de las pruebas, de las penalidades que tú puedes enfrentar, Dios conoce la situación y nos recompensará. Versículo 4 dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. No te enredes en los negocios de esta vida, porque hemos sido llamados para ser soldados de Cristo. Y también el que lucha como atleta no es coronado sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Es un ejemplo que está poniendo la palabra de Dios. Así como el labrador tiene que disfrutar de lo que está sembrando, tiene que trabajar. Porque si el labrador no trabaja, no tiene plan de sembrar, no tiene ningún esfuerzo, ¿cómo puede disfrutar lo que nos sembró? Palabra del Señor, ejemplo tan claro. Dice, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Cuando tú estés enfrentando estas penalidades por predicar el evangelio, dice, acuérdate de Jesucristo, nuestro máximo ejemplo, que vino a este mundo, vino con el propósito de buscar y salvar lo que se había perdido. Vino con el propósito de dar vista a los ciegos, dar libertad, anunciar las buenas nuevas de salvación. Acuérdate entonces de Cristo, y eso que nos lleve y nos motive a predicar el evangelio. Dice aquí, acuérdate de Cristo. Sufrió penalidades, murió en la cruz del Calvario, pero también acuérdate que triunfó
porque resucitó de los muertos, dice, en el cual sufro. Dice, acuérdate de Jesucristo, el linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Pablo dice, y yo defiendo lo que es Cristo, y he sufrido penalidades, preso por causa del evangelio, desprecio, pero nada está perdido. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Versículo 11, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. ¡Qué pensamiento tan especial! En Cristo nada está perdido, dice Pablo. Nada. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Qué bendición, hermanos. Un Dios que es fiel. Aunque muchas veces nosotros somos infieles, Él no cambia. Sus misericordias son nuevas todas las mañanas. Así que si sufrimos aquí, reinaremos con Cristo. Por eso Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Qué bendición, qué mensaje de un Dios que permanece fiel, aunque muchas veces nosotros somos los infieles. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Recuerda, versículo 14, esto, exhortándoles delante del Señor que no contiendan sobre palabras, la cual nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Procura ser un buen obrero, aprobado, que viva lo que predique, es lo que se refiere. Hermanos, es un desafío, vivir lo que nosotros predicamos. Eso es ser un obrero aprobado, que no se avergüenza, que vive el evangelio, que traza bien la palabra de verdad. En otras palabras, vive la palabra de verdad, enseña la palabra de verdad y la vive. Y entonces otros ven. Porque qué triste es que puedes trazar la palabra rectamente, enseñar con lenguaje de ángeles, pero si no tienes amor, nada soy, dice Pablo, nada eres. Trazar la verdad, es decir, vivir la verdad, caminar en la verdad, encarnar la verdad en tu vida y en mi vida, lo que se está refiriendo aquí. Entonces, procura con diligencia, y la diligencia nos lo da el poder del Espíritu Santo, el que nos enseña y el que nos da la capacidad de obedecer y de vivir la verdad. Traza la verdad, vive la verdad. Entonces dice, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque producirían más y más a la impiedad. No solamente de palabras. De palabras es fácil. Yo puedo engañarte y puedo decir palabras sabias, entre comillas, pero si yo no lo vivo, entonces de nada sirve. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Es que esas personas no estaban trazando la verdad, no vivían la verdad, porque se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de alguno. Ahí está, trastornar la fe, no vivir la verdad. Entonces nos lleva a un camino equivocado. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártense de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Nosotros somos frágiles, y dice que nos compara como barro, somos como un barro, una vasija. Hay vasijas de bendición y hay vasijas que se puede usar para otras cosas. Dios desea que tu
vida y mi vida que sea una vasija en las manos de Dios para vivir, para trazar la verdad, para ser una bendición, dice, para ser honroso en lo que uno hace, en lo que uno dice. Dios quiera que cada uno de nosotros seamos vasos, vasijas de bendición, que honremos y glorifiquemos el nombre de Dios. Versículo 22, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe y el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero acecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido. Dios nos ha llamado a ser siervos de Él. Dice, un siervo tiene una característica de Cristo: ser amable, generoso, lleno de bondad. Jesús es nuestro ejemplo. Deberemos ser una iglesia generosa, amable, no amargado, que todo te molesta. Si eres parte de eso, pídele al Señor que te ayude. Tu carácter tiene que ser moldeado por Cristo. Unos se escudan y dicen, es que mi carácter, pero se puede en el nombre de Cristo. Mejora ese carácter, sea amable, sea atento. Lo que está diciendo la palabra del Señor. Si tú invocas el nombre de Cristo, pues Él se encargará de los demás. Dice, no seas necio, dice la palabra de Dios. Dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable. Dice, versículo 25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Sea amable y también reprende con amor. Porque hay hermanos, hermanas que están yéndose por un camino, entonces estás allí para enseñarles, decirles, mira, en el amor de Cristo, el camino que tú tomas está mal. No lo juzgues, ayúdalo, enséñale la misericordia de Cristo. Y así él desobedece. Bueno, pues ya es decisión muy personal. Entonces, versículo 26, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. El diablo cautiva, usa cadenas para aprisionar. Pero dice, Dios nos puede dar la libertad, tiene el poder de sacarnos de esa esclavitud. Palabra del Señor: sé un buen soldado de Cristo, nuestro Redentor, un obrero aprobado, que viva la verdad, no solo enseñe, viva la palabra de verdad, amable, atento, de tal forma que muchos entonces puedan conocer del Evangelio y aceptar a Cristo nuestro Redentor. ¡Qué bendición! Vamos a orar y entonces continuamos mañana con el capítulo número 3. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por ser llamado a ser tus soldados. Ayúdanos a vivir como un buen soldado de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos mañana, capítulo número 3.